Hola, hoy vamos a tener la última sesión en video, bueno, la penúltima, pero esta es la última que va a ser dirigida para un trabajo, la otra va a ser una sesión más de información como repaso para el parcial. Hoy vamos a ver el último tema, es Introducción al Pensamiento Algorítmico 1. Es un tema que nos da para las dos próximas clases, o sea, para la clase del 24 y la siguiente. ¿Qué es el pensamiento algorítmico? El pensamiento algorítmico lo vamos a necesitar en el próximo semestre eh, para el curso que le sigue a este de IT, que es un curso más de programación. Y el pensamiento algorítmico es como un primer acercamiento a esos temas que vamos a ver más a fondo el siguiente semestre, o que van a ver más a fondo el siguiente semestre. Es como una forma de abordar los problemas y es ver cómo esos problemas del mundo real los podemos ir reduciendo hasta que podemos dejarlos en términos que un computador, o que más bien podamos hacer instrucciones para un computador y el computador pueda seguir esas instrucciones para resolver lo que estamos tratando de resolver mediante pensamiento algorítmico, mediante algoritmos y cálculos. Entonces finalmente lo que nosotros estamos buscando al finalizar este módulo es afianzar los conceptos de qué son los algoritmos y cómo podemos usar esos algoritmos para hacer cómputos y para encontrar soluciones. Entonces los conceptos más específicamente son algoritmo, programación, lenguaje de programación, y por qué estos son importantes en las carreras de ustedes. Actualmente se habrán podido dar cuenta que la importancia de la computación o la importancia de aprender un poco sobre sistemas, tal vez no es solamente para hacer desarrollos, sino para poder entender e interactuar con lo que ya está establecido en las empresas, con los sistemas computacionales que ya están hechos. Porque finalmente, así como nos está tocando en la universidad interactuar por medio del campus, cuando estemos en la vida profesional vamos a tener que interactuar también por medio de plataformas virtuales. Entonces vale la pena un poco conocer cómo está hecho eso por dentro, o al menos tener una noción de cómo está hecho y saber cuándo podemos efectivamente resolver algunos problemas y cuándo no podemos resolverlos. Es decir, cuándo alguna cosa se puede computar y cuándo no se puede computar. Entonces para eso vamos a distinguir un poco eh, cómo es o cómo se formula un problema y ese problema qué limitaciones le imponen a las máquinas donde lo vamos a resolver. Entonces vamos a ver que hay dos partes. Una parte es el algoritmo, que es la secuencia, o es nuestra indicación de cómo se va a resolver algo. Y otra parte es ya la parte computacional y eso tiene que ver con los recursos que tenemos y con las capacidades extendidas que nos dan los computadores para aplicar esos algoritmos. Eh, y vamos a saber pues en los lenguajes de programación qué hay o cómo están compuestos. Hay muchos lenguajes, pero fundamentalmente todos tienen algunas cosas en común y eso es lo que vamos a entender. Eh, entonces vamos a saber qué es una estructura de control de flujo. Y va a ser control de flujo condicional y control de flujo repetitivo. Entonces vamos a tener unas estructuras de control estructuras de control son pues un tipo, o como una abstracción que hay dentro de la programación que funcionan o sirven para hacer ciclos. Entonces hacen la misma operación un número de veces determinado o indeterminado, y si es determinado pues es algo repetitivo, eh, y si no es condicional, es decir, en el condicional vamos a seguir haciendo ese ciclo o no dependiendo de si se cumple una condición, y en el repetitivo vamos a seguir haciendo ese ciclo un número determinado de veces que informaremos en el principio o antes de empezar a ejecutar la acción. Eh, pues vamos a proponer algunos algoritmos en unas preguntas que tenemos en esta presentación y en unos talleres que son los que empezamos a desarrollar.
Bueno, una parte importante también es poder identificar qué errores hay en las implementaciones que nosotros hemos planteado y cómo los corregimos. Bueno, aquí hablo un poco de dónde viene la palabra algoritmo, pero ¿qué entendemos nosotros por algoritmo en este momento? Un algoritmo, tal cual, es una secuencia ordenada. ¿Una secuencia ordenada de qué? Entonces, pues son unas etapas que tienen que cumplirse y se dan en forma de instrucciones o pasos finitos que llevan a la solución de un problema. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema es cualquier cosa que pueda o que necesite ser resuelta por medio de un algoritmo. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir: echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro?
Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkers. Eh, entonces los algoritmos los estamos usando principalmente para resolver problemas. Supongamos que queremos hacer de forma genérica o queremos plantear cómo resolver un problema de forma genérica y ese problema va a ser cómo lavarnos los dientes. Entonces, si queremos expresar esto como un algoritmo, es decir, si queremos expresar esto como un conjunto de pasos finitos sobre o que nos van a servir, que nos van a dar nosotros, eh, que nos van a servir como herramienta para tomar decisiones en nuestro proceso, dependiendo en qué etapa del proceso estamos hasta que lleguemos. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a ver un video de qué es un algoritmo. Bueno, luego de ver el video, en este caso, ¿cómo es el algoritmo de lavarnos los dientes? Pues con el video ya queda un poco más claro a qué nos referimos con algoritmo. Sabemos que tiene que tener unas entradas y que después del proceso va a haber una salida. Entonces, lavarnos los dientes sería, por ejemplo, tomar la crema dental, destaparla, tomar el cepillo, aplicar la crema, tapar la crema, abrir la llave, remojar el cepillo, cerrar la llave, frotar los dientes, abrir la llave otra vez, enjuagarse, enjuagar el cepillo, cerrar la llave y secarse la cara y las manos con una toalla. Si nosotros quisiéramos hacer este algoritmo con un mayor detalle, lo podemos hacer. Es decir, que el algoritmo va a tener tanto detalle como necesitemos nosotros que tenga para que sea entendido por la parte que la va a leer y que la va a entender y que la va a ejecutar. ¿Cómo debe ser un algoritmo? Entonces un algoritmo debe ser realizable. ¿Qué quiere decir que el algoritmo sea realizable? Eh, Quiere decir que el algoritmo debe tener un número de pasos finito. Puede que sea un número de pasos muy grande, pero necesita tener un número de pasos finito. ¿Por qué? Porque un algoritmo, para que sea algoritmo, ya lo dijimos, tiene que tener una salida. Y la única forma de que algo tenga una salida es que haya un último paso en el proceso de ejecución. Entonces, si hay un último paso en el proceso de ejecución, quiere decir que el número de pasos es finito. Si no hay un último paso, pues sencillamente nuestro algoritmo no va a tener una salida, o sea que nunca va a ser resuelto y el algoritmo se va a quedar intentando hacer o buscar una solución y a nosotros no va a llegar la solución. Entonces no sería un buen algoritmo porque no es realizable. Tiene que ser comprensible. Entonces, ¿qué quiere decir que sea comprensible? Pues quiere decir que el algoritmo tiene que estar de forma clara y que quien lo va a leer y lo va a entender debe poderlo entender con los códigos que se han impuesto para poder escribir ese algoritmo. Es decir, que si hay un lenguaje y hay una forma de escribir los algoritmos, nosotros debemos escribirlos ceñidos a ese lenguaje para que puedan ser entendidos por la máquina o por la persona que va a ejecutar el proceso. El algoritmo debe ser preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? Que aun cuando en algunos pasos de los algoritmos nosotros tomamos decisiones y hacemos o ejecutamos una cosa u otra dependiendo de lo que se haya desarrollado hasta en ese momento o de lo que se haya ejecutado hasta ese momento, debemos o nuestros algoritmos deben ser muy claros en cuanto a qué paso o cuál es el paso siguiente. ¿Ya? Entonces siempre debemos tener o poder tener una opción que es la opción válida para seguir ejecutando nuestro algoritmo dependiendo de la evaluación que hagamos nosotros en un punto dado. ¿Qué es entonces el pensamiento algorítmico? Bueno, el pensamiento algorítmico es la forma como se emplea los algoritmos para resolver problemas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros aplicamos el pensamiento algorítmico a algo, nosotros estamos buscando tal vez disminuir ese algo o tener ese algo en varias partes más pequeñas
que van a ser las instrucciones, ¿ya? Entonces ese es el pensamiento algorítmico, es como pensar las cosas en segmentos dentro de un proceso y poder poner ese proceso dentro de algunos pasos para resolver. ¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional podemos decir que es una extensión del pensamiento algorítmico y que lo que nos dice es que esa forma que se tienen los computadores de resolver los problemas, es decir, que va después del planteamiento de los algoritmos, es el cómo se resuelve, se ha ido permeando hacia el mundo real. Es decir, que lo que primero se empleó en la resolución de problemas computacionales se ha ido trayendo al mundo real, y ese pensamiento computacional lo que nos quiere decir es que nosotros vemos la realidad o tenemos la realidad en diferentes niveles. Es decir, que podemos tener varios niveles de abstracción para la resolución de algunos problemas. Entonces, un problema puede ser visto como pequeños problemas que van a ser parte de ese problema grande. Y eso es algo fundamentalmente sacado o trabajado en las ciencias computacionales. Entonces se trata de traer esas habilidades y esas competencias que surgieron en la computación para poder resolver problemas en el mundo diario. Y esos problemas que nosotros tenemos en el mundo diario son de diferente complejidad. Entonces, dependiendo de la complejidad que nuestro problema tenga, nosotros vamos a poder escoger o vamos a pensar en una forma de resolverlo u otro. Es decir, que vamos a usar los niveles de abstracción dependiendo de la complejidad y de las entradas del problema para usar o para procesar de forma diferente las tareas que nosotros tenemos dentro de la lógica de poder resolver ese problema, ¿ya? Entonces es como una forma, como dice aquí, más sistemática, correcta y eficiente de resolver el problema. Entonces, es como la diferencia con el pensamiento algorítmico. Pues esa resolución de problemas que es traída de las ciencias computacionales no se usa solamente en las ciencias computacionales, sino que se usa también en otras disciplinas. Dos ejemplos que tenemos aquí es en la psicología y en los negocios, ¿ya? Entonces, aunque lo aprendamos acá y aunque sea sacado de las ciencias computacionales, se usa para resolver varios problemas en la vida real. Entonces vamos a ver pues leamos, por favor. Y esta es la solución del algoritmo. Vemos que tiene un inicio, un fin, tiene un resultado y tiene una secuencia de pasos. Aquí nos están pidiendo que completemos la secuencia lógica. Pues es un ejercicio que debemos terminar. Y como les decía al principio, ¿qué es un problema? Entonces un problema va a ser cualquier, bueno, en este caso es con una situación, cualquier situación que pueda y que deba ser implementada mediante algoritmos para buscar su solución. Mediante algoritmos en este caso, pues porque estamos en algoritmo. Entonces, esto que están viendo en pantalla, esta imagen de aquí, es lo que vamos a hacer próximamente. Es decir, apenas terminemos esta presentación vamos a seguir con ese tema. ¿Cuáles o qué problemas tenemos aquí? Entonces, calcular el área de un triángulo es un problema en sí, porque se necesitan unos pasos para poder hacerlo. Hacer una flor en origami es un problema en sí, porque vamos a necesitar una entrada, unos pasos y una salida. Y vamos a necesitar que ese problema esté bien hecho, porque si el problema no está bien hecho no vamos a llegar a una solución. El algoritmo, perdón, está bien hecho, no llegamos a la solución de ese problema. Y aquí, por ejemplo, un problema es llegar hasta la avellana. Entonces le estamos diciendo al animalito de la era del hielo que tiene que, que tiene que seguir unos pasos que nosotros le vamos a plantear, y que si él los sigue de forma correcta y están bien planteados, va a llegar hasta la avellana. Bueno, ya vimos que es un problema. Entonces ahora vamos a ver qué es o cómo podemos nosotros actuar para la solución, para buscar la solución de un problema.
Haciendo el símil con los algoritmos, la solución del problema sería la salida. Es decir, la solución del problema es lo que nosotros le estamos pidiendo al algoritmo que nos entregue después de haberle dado unos datos iniciales de entrada. Entonces, ¿qué necesitamos básicamente para poder solucionar ese problema? Pues saber cuál es el problema. Y después de saber cuál es el problema, vamos a tener que tener una secuencia de pasos y que esos pasos nos produzcan una salida, que es la solución. En otras palabras, al decir qué necesitamos para solucionar un problema, cómo solucionamos un problema, estamos validando lo que hemos dicho sobre los algoritmos y nos estamos dando cuenta que los algoritmos en sí abstraen del mundo real la identificación de un problema, la forma de solucionar lo que son los pasos y lo que debe salir al solucionar ese problema, el resultado que debe salir a solucionar el problema. Tenemos que es un símil con el mundo real y para ello nosotros tenemos varias herramientas para representar esos problemas y esas secuencias hasta llegar a una solución. Tenemos varias herramientas y vamos a ver pues una de ellas a continuación. Entonces, aquí es básicamente lo mismo que estamos diciendo: identificar el problema, las entradas, las salidas y el procedimiento. En este caso, o este ejemplo, que dice: para cambiar la llanta, ¿cómo hacemos? La llanta de un carro pinchado. Entonces, ¿qué debe resolver? Cambiar la llanta. ¿Qué necesito? Una llanta, una cruceta, un gato hidráulico y una secuencia lógica de pasos. ¿Y cuál es el resultado que tengo que tener? Una llanta nueva en mi carro. Este es parecido o similar al que estamos viendo en la era del hielo. Entonces, ¿qué algoritmo necesito tener yo aquí para que en este caso el pajarito de Angry Birds llegue hasta el cerdo verde? Entonces imagínense que ustedes son el pajarito, ¿ya? ¿Cómo hacen ustedes para llegar hasta aquí? Entonces esto lo que diría es girar a la derecha, avanzar, que en teoría avanzarían hacia acá, bueno, creo que ahí ya está girada a la derecha. Avanzar, luego girar a la izquierda, avanzar 3 veces, luego girar a la izquierda y avanzar, y llegarían hasta el cerdito verde. Entonces, si ustedes ven, ahí está el algoritmo, que no lo hemos dicho claramente, pero ahí está. ¿Qué necesito? Entonces necesito que el pájaro llegue al cerdo. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí nos han dado una secuencia lógica de pasos que en teoría al ejecutarla debe llevarnos a que el pájaro llegue al cerdo. ¿Cuál es el resultado? Que el pájaro va a estar con el cerdo. ¿Cómo representamos nosotros esos algoritmos, o cómo podemos ponerlos de una forma estandarizada para que entiendan las demás personas qué es lo que nosotros estamos planteando? Entonces hay dos tipos de forma de hacerlo y son los lenguajes algorítmicos. Hay gráficos y no gráficos. Algunos se nos facilita más de forma gráfica, algunos en forma de texto, como instrucciones, pero finalmente llevan a lo mismo, porque los lenguajes algorítmicos, como cualquier lenguaje, tiene un conjunto de símbolos que se pueden utilizar, tiene unas reglas para interactuar entre esos símbolos, y esos símbolos tienen un significado que nosotros podemos interpretar. Entonces lo mismo pasa en ambos, tanto en el no gráfico, que es el pseudocódigo, como en los gráficos que vamos a ver, que es el diagrama de flujo. Entonces, en este primer paso, por ejemplo, este pseudocódigo, ¿qué quiere decirnos? Quiere decirnos que no es un lenguaje natural, pero que tampoco es un lenguaje de máquina. Paso del proceso. Por ejemplo, escribir le está diciendo al computador que escriba, ingrese la base. Es decir, le está diciendo al computador que escriba en pantalla, ingrese la base. Luego le está diciendo que lea una variable, que en este caso se llama base. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el computador le va a pedir al usuario un valor y ese valor lo va a guardar en la variable que se llama base.
Después va a pasar lo mismo con altura. Y finalmente el computador va a crear una variable que se llama área. Y en esa variable se va a guardar, según este símbolo de aquí, el resultado de multiplicar base por altura sobre 2, lo que es el área del triángulo, es decir que en área, en la variable área, va a quedar guardada el área del triángulo. Y finalmente le estamos diciendo al computador que escriba la salida, escriba el área del triángulo es, y va a escribir la variable área. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros le estamos diciendo al computador que escriba dos cosas diferentes, que dentro de la ejecución son dos argumentos diferentes. El primero es un argumento, una cadena de texto que dice el área del triángulo es dos puntos espacio, y el segundo argumento es el área del triángulo que está guardada como resultado de esta operación. La forma gráfica de representar los códigos es mediante un diagrama de flujo. Nosotros lo vamos a ver con un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un tipo de lenguaje universal. Y si ustedes buscan en Google pueden ver los símbolos que se usan en el diagrama de flujo. Aquí vamos a usar 3. 4 va a ser para el inicio o el final de un proceso. Es este que está aquí, el redondo. Bueno, pues se los explico mejor con lo que está abajo. Entonces, buscamos con el diagrama de flujo que los pasos también estén definidos, que los pasos estén separados. Entonces cada paso se representa con un símbolo. Entonces cada uno es una etapa dentro del proceso. Y para mostrar, por ejemplo, los lugares donde hay decisión, entonces se usa este rombo. Y dependiendo es decir, se busca saber si lo que dice aquí adentro, en este símbolo, lo que se plantea es verdad o falso, es verdadero o falso. Dependiendo de si es verdadero nos vamos por un lugar o si es falso nos vamos por otro. Entonces tenemos exactamente lo mismo que habíamos visto en pseudocódigo, pero ahora está como un diagrama de flujo. Entonces iniciamos el proceso que se llama área T. Este símbolo de aquí se usa en dos formas, se usa como entrada y como salida en este problema. Entonces como salida y como entrada, aquí el computador nos dice que ingresemos la base y lo que en el valor que nosotros metamos va a quedar guardado en la variable base. Finalmente hay una operación que es sacar el área, y por último entonces el computador escribe cuál es el área del triángulo. Aquí faltaría imprimir también o mostrar la variable, escribir la variable área. Y eso es lo más importante hasta este momento para empezar a desarrollar los 3 primeros puntos. Entonces después de terminar esos 3 primeros puntos vamos a seguir con una contextualización un poco más profunda al programa que vamos a usar para empezar a hacer pseudocódigo y pues para poder como empezar a plantear soluciones a algunos problemas de nuestra parte.